Estamos en la serie de predicaciones en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Vamos por el capítulo 3. Los invito a seguir la lectura de la Sagrada Escritura, Cantares 3. Leeremos del versículo 6 al 11. Cantares 3. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona que le coronó su madre, en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Esta es la palabra del Señor, que Él nos auxilie al meditar en ella. Este es el sermón número 11 en la serie que estamos teniendo del Cantar de los Cantares. Les doy gracias a los que se acercan y me dan alguna retroalimentación que me ayuda a mejorar en la exposición bíblica, porque el deseo mayor de mi alma es que la exposición sea clara, porque la que Dios usa para el bien de nuestras almas. Entonces, una de las cosas que quisiera comentarles es que este es un libro poético, y al igual que los libros proféticos, tiene su manera diferente de interpretación. No es una historia en sí, no es un relato, no son hechos, sino es la relación de un esposo y una esposa y sus diferentes estados e inconveniencias que se tienen en el camino y cómo se resuelven. Entonces, aunque puede tener algunos elementos que sí pueden ser históricos. Por ejemplo, en la lectura de hoy hablamos del desposorio de Salomón. Eso ocurrió en algún momento. No es algo figurado, no es una suposición, eso sí ocurrió en dado momento, pero de la manera que se habla es una manera poética y muy, muy simbólica. Y los simbolismos deben ser aprovechados. Hay algo que se llama alegorías. Una alegoría es cuando se da una ilustración y esas figuras nos representan. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de que Abraham, que tuvo 2 esposas, su esposa era Sara, después tuvo otra que se llamó Agar, pero era la esclava de Sara, y el apóstol Pablo dice, eso es una alegoría, estas mujeres representan algo. ¿Entienden? Entonces, él pasa a explicar qué representa Sara y sus hijos y qué representa Agar y sus hijos. Solamente lo estoy mencionando para que entiendan cómo interpretamos. Vemos la ilustración y vemos qué es lo que, conforme a la palabra de Dios, se desprende de allí. En el pasado, algunos intérpretes de las Escrituras abusaron de las alegorías y eso llevó a otros a rechazar todo tipo de alegoría, pero no es lo correcto. Lo que tenemos que ver es si la alegoría nos lleva a aplicaciones correctas. Por ejemplo, nosotros podemos leer también en Apocalipsis 21 que el ángel le dice a Juan, venga, voy a enseñarle, le voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y él viene, ¿y qué se supone que iba a ver? Si le está hablando de una esposa, una mujer, pero lo que le enseña es una ciudad. Entonces, son símbolos. Y esa ciudad que se describe en el Apocalipsis, con sus descripciones, representa a la iglesia. Algo parecido nos sucede aquí. En el Cantar de los Cantares tenemos varios personajes.
Tenemos a Salomón, tenemos a la Sulamita, que les había explicado que Sulamita significa la pacífica o bien la perfecta. Tenemos a las doncellas de Jerusalén o doncellas de Sión. Tenemos a los hermanos de la Sulamita, de los cuales vimos en el capítulo 1, que le dijeron: mis hermanos, los hijos de mi madre, se airaron contra mí, etcétera. Son simplemente personajes simbólicos. Hay, como vimos también, los guardas de la ciudad, pero todo en el estudio bíblico debe dirigirnos y apuntar a Cristo y a la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, aún si alguna de las interpretaciones no fuera la exacta que a usted le parece, le llamo la atención a prestar más atención a las aplicaciones, porque de esa manera usted se dará cuenta si la interpretación es válida o no, si le lleva a una aplicación a su vida que es de progreso espiritual en santidad. Si no es así, la interpretación es incorrecta. Entonces, yo de todo corazón les digo que aunque sí hay diferencias en interpretaciones y hay hermanos que sobre ciertos puntos tenemos diferencias, pero lo importante en la predicación es la aplicación. Si nos lleva a Cristo y a entender nuestra relación con Él, podemos entonces tener bendición. En el pasado, por ejemplo, pasamos por la sección que dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y un hermano me comentaba la posición de que esa es la iglesia y no Cristo, etcétera. Pero la parte importante es la aplicación. ¿Nos llevó a ver a Jesús? Y si fue así, entonces es válida. Vamos entonces a continuar. La vez anterior solamente habíamos visto el versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Si no estuvieron aquí, les animo a verlo, porque el Señor nos bendijo con esas preguntas. ¿Quién es esta? Y el Señor nos llevó a confrontación de si han habido cambios en nosotros, que alguien pudiera decir de nosotros: ¿quién es este? O bien, el versículo 7 dice: he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. En el idioma hebreo la palabra es, no está. Cuando se hacen traducciones, a veces los traductores deben añadir alguna palabra que ellos consideran que le da un mejor sentido a la frase. Entonces, cuando nosotros leemos, he aquí es la litera de Salomón, es porque el que está traduciendo ve que eso es lo que responde a la pregunta, pero realmente en hebreo lo único que dice es: he aquí la litera de Salomón. Entonces, ahora bien, lo primero de todo que tenemos que entender es que es una litera. Una litera es, y la palabra usada ahí es una palabra no hebrea, sino que viene incluso de otros idiomas, es una palabra para cama. Y ahora deberíamos preguntarnos: ¿y quién vendrá en esa cama? Ahora, vamos a ver si entienden la idea. Ese que habla, la litera de Salomón, tenemos que acordarnos, tal vez hemos visto alguna ilustración de esto o en alguna película o algo así. En la antigüedad se llevaba en una carroza cargada por hombres a el rey, la reina, etcétera, o a personas de gran dignidad. Entonces, eso es lo que tenemos que imaginarnos aquí. Alguien viene en aquella carroza y deberíamos pensar: ¿quién es? ¿Quién viene ahí? ¿Viene ella o viene él? Pudiéramos tener argumentos para una o para otra cosa, pero hay algo más importante que aprender, porque realmente lo que tenemos es: viene para algo va a pasar, y entonces viene en esa litera alguien. Bueno, ¿qué es una litera? Entonces les decía, un lugar, una cama especial. Y ahorita vamos a ver cómo está construida esa cama, por qué la detallan tanto así. Pero el sentido de litera es un lugar de descanso. ¿O para qué es que alguien quiere una litera? Sino para reposar. Es el lugar donde puede reposar. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del reposo?
del rey. Leamos el Salmo 132, versículo 13. Yo voy a estar leyendo versículos, si usted no los puede buscar muy rápido, le invito a simplemente escuchar y apuntar para avanzar un poquito más, que el tiempo nos rinda mejor. El Salmo 132, 13 dice así Dios: porque Jehová ha elegido a Sión, la hizo por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. El lugar de su reposo. ¿Recuerdan? Vimos la vez anterior todo lo que sucedió en el desierto, el vagar por el desierto, luego el llegar a la tierra de Canaán. Dios les había dado en el desierto la instrucción de tener un tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, iba a estar su presencia. Y ahora vienen a la tierra prometida y ahí también Dios le da instrucciones de cuál es la ciudad elegida, y era Jerusalén, y va a tener ahí su reposo, su lugar de reposo. Es como si Dios dijera: esta es mi litera. En Isaías 61:6 leemos lo siguiente: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Nosotros, creo que esa cita la tengo, no me parece que es la que había anotado, pero la idea es, hay un lugar en el cual Dios dice que ahí Él va a habitar y es como si fuera su reposo. Ya en Hechos 7:49, cuando está Esteban, el que fue luego apedreado, hablando a aquellos hombres, en Hechos 7:49 él describe lo siguiente, que Dios había dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Estamos obviamente hablando de un lenguaje simbólico. ¿Se cansa Dios? Claro que no. ¿Necesita Dios de reposar, dormir? Claro que no. Pero está dándonos una ilustración de que el ser humano, que sí necesita descansar y tener un lugar donde apoyarse, así como Él, así encuentra deleite Dios en su esposa, la iglesia. La iglesia entonces es para Cristo lo que la litera fue para Salomón y lo que el templo era para Jehová. Ahora, creo entonces que esto nos da un mejor elemento para entender qué quiere decirnos Dios. Es aquí la litera de Salomón. No solamente me concentro en, bueno, es que venía en una carroza y ya, sino eso significa algo. Hay un lugar en el que el rey reposaba y la iglesia debe volverse el lugar de su reposo como prometió Dios. Precisamente una de las razones por las que tengo tanto deseo de poder transmitir correctamente esto es porque yo creo que la gente no tiene el correcto concepto de la iglesia. No saben lo que es la iglesia del Señor y por eso no la valoran y por eso prefieren otras cosas que la iglesia. Pero es el lugar de su reposo. Aquí también nos dice de qué está hecha esa carroza que hizo Salomón. ¿Cómo quería el rey que fuera esa cama ambulante, si pudiéramos decirle así? El rey debía sentirse a gusto. Tenía que ser un lugar cómodo y también un espacio bello. Esas dos cosas, un lugar cómodo y un espacio bello. Entonces consideremos los materiales que dice de los cuales hizo Salomón su carroza. Oro, plata en sus columnas y grana para su asiento, la adornó. El grano es un material rojo, es algo elegante, bonito. Versículo 10 dice, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, y oigan esta, su interior recamado de amor. Yo les pregunto, ¿dónde compramos eso?
¿Dónde compran esto para que las doncellas de Jerusalén hicieran que esa litera estuviera recamado o, como dice, enlosado de amor? ¿Dónde? ¿A qué se refiere? Ven cómo él hace uso de ambas cosas, unas que son físicas, las cuales pudiéramos entender, respaldo de oro, asiento de grana, pero su interior recamado de amor. Y esto nos lleva entonces a entender, sí, esos elementos, oro, plata y grana, son adornos, pero su interior está lleno de amor. ¿Qué valora usted más, por ejemplo, para hacer una aplicación de esta vida en su hogar? ¿Lo material o lo espiritual? Yo sé que la gente va a responder fácilmente que lo espiritual, porque es lo que sabe que tiene que responder, pero no siempre es la realidad. ¿Cómo representaría usted si tuviera que detallar? Vean que esto es poético. Si usted tuviera que detallar de qué está hecha su casa. Vean que en el pasado también vimos, dice, nuestro lecho es florido. Y decía de qué son las vigas y el artesonado. ¿Cómo es su casa? ¿Está su familia, su matrimonio descrito en estos términos? ¿Recamado de amor? ¿Es, como la gente dice, de verdad un nido de amor o es un campo de batalla? Nosotros tenemos que asumir las cosas con realismo. La vida de muchas familias que se llaman cristianas no difiere la de otros que no son cristianos. Y hay pleitos y no se pueden sentar a comer en paz. Y tienen mucho material, pero no tienen ni la paz de Cristo, ni el gozo del Espíritu Santo, ni menos el amor de Dios. Ven, algo nos está diciendo Dios. ¿De qué está hecho? ¿Cómo la podría representar usted a su familia, a su matrimonio? La iglesia debe aprender a valorar y a tener prioridades correctas. Por no hacerlo es que las iglesias se volvieron clubes sociales. Y en el mejor de los casos, y yo sé que con buenas intenciones, pero centros de beneficencia. Incluso centros políticos. Pensemos un poquito en la historia. ¿Por qué el adorno tan exagerado de las iglesias medievales y de las iglesias góticas? ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Y por qué era el énfasis en un adorno físico? Porque eso fue lo que sucedió. Era un adorno físico, exagerado, carente de todo lo que aquí dice que debería estar, su interior recamado de amor. Y pensemos nosotros, porque qué bonito y qué fácil que es criticar. Y ustedes saben que diríamos, sí, las iglesias llenas de oro y etcétera, etcétera. No, ¿cómo quisiéramos nosotros que nuestra iglesia fuera percibida por los demás? ¿Qué deseamos que los demás admiren cuando nos visitan a nosotros? Cuando vienen personas por primera vez, ¿qué es lo que quisiéramos? A algunos les gustaría igual volver a eso, a vitrales, arte religioso, como le llaman a las estatuas. Y hay gente que se admira y por eso van hasta tours a las iglesias famosas a ver, ¡oh, qué admirable! Pero, ¿qué quisiéramos nosotros en nuestra iglesia que impresionara a los demás? La iglesia debe volver a ser lo que la Biblia dice que debería haber sido. Y las palabras de Jesucristo citando al profeta Isaías es: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Y por qué se llama así? Porque es un lugar de oración. Por eso les digo que muchas iglesias se caracterizan por muchísimas actividades y tienen para los chicos esto y para los jóvenes aquello y para las señoras lo otro. Todo lo cual en sí mismo no es malo, pero eso es lo que tienen, actividad tras actividad, y el día de esto y el día de lo otro y la semana de aquello, pero es una casa de oración. Porque a la gente, es que la oración en específico, la oración es un elemento que sirve para determinar quién ama a Dios o quién no, porque a la carne no le gusta la reunión de oración.
La gente sí está contenta que vengan a escuchar una banda o un solemne coro o algo bonito, pero ir a orar la carne no quiere. Y nosotros lo vemos en el Getsemaní. Jesús de rodillas diciendo, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sus discípulos dormidos. El espíritu a la verdad está dispuesto, les dijo Jesús, pero la carne es débil. Y eso es gloria a Dios, porque esos mismos que se durmieron en ese culto de oración, por digámoslo así, después, con el poder del Espíritu Santo, después de Pentecostés, ellos velaban en oración. Y cuando fue Pedro encarcelado y que un ángel de Dios lo sacó de la cárcel, que inicialmente él no sabía que era real, pensaba que estaba teniendo una visión, pero él se da cuenta que en la madrugada el ángel del Dios lo saca de la cárcel. ¿Qué hace? Él va a la casa de los hermanos y ¿qué estaban? En oración. Estaban reunidos orando. Y eso es lo que no se ve hoy en día. La gente no se reúne a orar. Y esto nos muestra cuánto falta que la iglesia esté construida como Dios quiere que sea construida. Que su respaldo sea de oro y el asiento de grana, pero su interior recamado de amor. ¿Y cómo recibimos así como les decía, dónde lo compramos para adornarlo? Aquí. Hay algunos elementos que pudiéramos pensar de la iglesia del Señor al ver esta descripción. Respaldo de oro, asiento de grana. Sus columnas de plata. Lo primero que quisiera recordarles es que embellece a una iglesia verdadera del Señor es la adoración regulada por las Escrituras. Una iglesia que adora conforme al modelo que Dios nos da. En Éxodo 25, versículo 40, Dios fue muy claro y le dijo esto a Moisés. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros vamos en la lectura de la tarde leyendo todo cómo tenía que ser la mesa de la proposición y los calendeleros y todo, y Dios dijo exactamente cómo debemos hacerlo. Y entonces después de que le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. Moisés no tenía el derecho de, bueno, Dios dijo así, pero yo creo que queda más bonito de esta otra manera. Porque sabemos lo que ocurrió con aquellos que innovaron. Nadab y Abiú, salió fuego de Dios y los consumió por hacerlo como a ellos les parecía y no como Dios los había mandado. Y eso es algo esencial en las iglesias de nuestro día, porque a nadie le parece interesando qué dijo Dios, sino qué le gusta a la gente. En Números 8:4 dice, y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie, sus flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Esa adoración de la que Cristo le habló a la mujer samaritana, nosotros debemos esforzarnos por verificar si la conocemos y si la hemos experimentado. Porque ella, la mujer samaritana que se describe en Juan capítulo 4, tenía una forma de cristianismo, una forma de religión, y los judíos tenían otra forma de la misma religión, supuestamente, la religión de Abraham. Pero ella le dice a él, a mí me enseñaron que aquí es en este monte donde se debe adorar, en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús la para y le dice, miren, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los que Dios busca que le adoren, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Bueno, era adoración regulada por Dios. Eso es lo que significa adorar en verdad, no conforme a nuestras imaginaciones y gustos. Nosotros tenemos que luchar por esto, porque va a haber constantemente, y de hecho revisar si todavía nos falta, quitar cosas que Dios no ha mandado que hagamos. Y también revisar si hay cosas que Dios sí nos ha mandado, pero no las estamos haciendo. Y recordar, acuérdate,
Cuídate de hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado. Aquí está el modelo. Por otro lado, después de que describe eso y dice que su interior es recamado de amor, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No entonces en los adornos externos, no en algo visible, material, sino ¿en qué dijo el Señor? En esto conocerán, en que os amáis, en que os améis los unos a los otros. Y en Hebreos 13:1 el escritor dice, permanezca el amor fraternal. ¿Ve usted de veras? Firmamos un pacto. ¿Ve usted a ese nuevo hermano como un verdadero hermano? Me preocupa ahora, quiero saber cómo está, si está avanzando, quiero saber de él, quiero poquito a poco, son cosas que no hay que forzar. Pero si el Espíritu Santo está, se irán logrando. Conocerse más, quererse más, cuidarnos unos a otros más. Segunda de Pedro 1:7 dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros podemos tener cosas que nos unen y revisar, y hago una encuesta a ver qué le gusta a la gente y nos unimos por nuestros gustos. Esos son vínculos, pero no son el vínculo perfecto. Y entonces por eso, como les digo, en las iglesias hay tantos clubes de tal cosa, porque la gente se une por las cosas que les gustan. Y a unos les gusta el fútbol, y a otros ajedrez, y a otros no sé qué. Pero eso lo tiene el mundo. ¿Cuál diferencia hay en la iglesia? El vínculo perfecto es el amor. ¿Y por qué le amo? Porque Él es de Cristo como yo soy de Cristo. Él tiene el mismo Padre que yo tengo. Por eso le amo. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3:13 también. Y después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Oigan que la palabra es solícitos en guardar, porque fácilmente se puede perder la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como les decía, ya no se puede decir a veces de ciertos lugares que son hogares, un nido de amor, sino un campo de batalla. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay iglesias que se vuelven contenciosas y la gente comienza a discutir por cada cosa que es inimaginable. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el amor de Dios está en nosotros de esa manera. Nos hace amar a los demás. Esa es la litera recamada de amor. Pero vean que hay ciertos materiales que él usa específicamente, que son materiales no perecederos, duraderos, oro y plata, cosas que permanecen. La doctrina apostólica es algo que debe identificar a las iglesias del Señor, a la iglesia del Señor, no las modas. En las iglesias viene la moda de esto, se cansaron de eso, ahora viene otra moda de otra cosa, ya se cansan de eso y ahí van. Es muy triste, pero lo hemos vivido. Las iglesias antiguas no sabían nada de eso, de que la gente se desmayara en medios cultos diciendo que era el Espíritu Santo. Y vino la moda y era aquel montón de gente desmayada en las iglesias, pero ya se cansaron, ya no se desmayan tanto. Y después se inventan, ¿qué más? Y otra cosa. Pero la doctrina apostólica no cambia, por eso la iglesia sí es apostólica, no porque tenga apóstoles, sino porque sigue la doctrina de los apóstoles. Las virtudes de las que se nos habla en la palabra del Señor, en particular en 1 Corintios 13, que nos dice, estas tres cosas permanecen, la fe y la esperanza y el amor, son no perecederas. Esto es oro, valórelo porque eso no se acaba. Fe, esperanza y amor, pero después dice, pero el mayor es el amor. La iglesia, lamentablemente las iglesias han sido mal construidas y la palabra del Señor nos da testimonio de ello. Leo para ustedes en 1 Corintios 3, 11 en adelante, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará.
Ha habido una muy mala interpretación de esto, de que estos son mis obras, que mis obras van a ser presentadas y entonces yo al final casi me salvé, pero porque mis obras no fueron suficientemente buenas. Eso no es lo que está hablando ahí. Si usted lee todo el contexto, está hablando de él, de Apolos y de los que pusieron un fundamento y ahora falta sobre edificar. Y si esa edificación no está bien hecha, bueno, el fundamento es Jesucristo. Si el fundamento no es Jesucristo, la persona está perdida, la iglesia está perdida, no es una iglesia. ¿Oyeron? Si el fundamento no es Jesucristo y la doctrina apostólica, eso no es iglesia, aunque parezca iglesia. Pero si sí lo es, pudiera ser que en la edificación se usaron materiales incorrectos. Entonces, se le dice al que elaboró en esa obra, que será salvo, aunque así como por fuego, porque usó materiales que Dios no aprobaba. Y también habíamos hablado un poquito de eso, de cómo Dios muchas veces bendice a pesar de. Moisés golpeó la roca y salió agua. A pesar de su desobediencia salió agua, pero Dios dijo así no era y lo castigó. Entonces lo mismo sucede. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo va a ser edificada esta iglesia? Porque eso es lo que les digo, mis hermanos. No se trata de hablar para salir criticando a otros, como lo hacen allá o allá. Es nosotros, Dios nos habla a nosotros. Y les pregunto, ¿cómo está siendo construida esta iglesia? ¿Con cuáles materiales? En los que les dije, una adoración regulada, la doctrina apostólica, cada vez más fieles a la Biblia, porque hay serias advertencias si usamos otros materiales. Ahora, la iglesia como edificio, nos dice la Biblia, que está hecha así, una piedra angular que es Jesucristo, y los demás piedras vivas que son añadidos. Bueno, resulta que en la edificación permitimos algo que no es una piedra, pero parece, y pongámosla, aquí cabe, y la ponemos en la pared. Eso va a dar problemas. Eso tiene entonces una manera de entenderse. ¿Quiénes deben ser admitidos en la iglesia? Solamente piedras vivas. Por eso es que tenemos que hacer todos estos procesos en oración. ¿Oró usted por Catherine en este tiempo? Catherine hoy fue recibida. Nuestro compromiso era, Señor, si esta es una hija tuya verdadera, la recibimos con amor, y si no, muéstranos que no, para no traer un elemento que no es aprobado en la construcción de la iglesia. O de cualquiera puse el ejemplo por la hermana hoy. Hoy me van a tener que dar un momentito más porque si no, no avanzo en el tema. Y he aquí, la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Y ahí nos dice, ¿por qué? Todos ellos tienen espadas diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los terrores de la noche. Entonces ahora sí nos imaginamos, ¿verdad? Aquella tipo de carroza con sus barras, y ahí, óigame, no son 4 que la tienen, aquello está rodeado de hombres que son descritos aquí, valientes de los fuertes de Israel. Pero no dice el por qué, dice por los terrores de la noche. Y ahora preguntémonos, ¿cuáles son esos terrores de la noche? Entonces yo tengo una pregunta para usted, ¿a qué le tiene miedo usted? Todos tenemos ciertos temores, pero aquí habla, hay terrores en la noche. No deberíamos temer. Tenemos promesas maravillosas, iglesia de Dios. ¿Quién no ha leído en el Salmo 91:11? A sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. ¿Quién no ha leído? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién no ha leído? Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Pero hay terrores, hay falta de fe. Recordemos, Dios cuida a los suyos. Si nosotros somos iglesia de Cristo, comprados por la sangre del Cordero, entonces quitemos esos temores. Hay gente que no se mueve los temores los paralizan.
Y la Biblia habla que los cobardes no entrarán. Léalo en Apocalipsis. Entonces debemos quitar eso y decir, no, la iglesia del Señor está bien resguardada. Los valientes, Dios enviará a sus ángeles guardarnos, para guardarnos. Entonces, estamos protegidos. Nada puede contra nosotros, porque dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero por otro lado, esos valientes de Israel, que están llamados ahí, más bien dice, valientes de los fuertes de Israel, puede representar a otra cosa también. Hay aspectos en los que esa carroza del rey, la iglesia, debe ser cuidada, y le corresponde a los fuertes de Israel defenderla. Si leemos Judas capítulo 1, dice que él escribe para recordarles que deben contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Entonces, deben haber quienes valientemente defienden a la iglesia del Señor. Los hombres de Dios deben ser estos valientes de Israel, los fuertes que se van a postrar. Dice, lo que diga el mundo, lo que digan las modas, pero esto dice Dios y en esto nos sostenemos. Eso se tipifica también cuando nosotros leemos Primera de Crónicas 9:22, que fueron ciertos hombres designados como guardas de las puertas de la casa de Dios. Tratemos de imaginar, es un templo maravilloso, grande, amplio, con puertas para todas partes y pusieron guardas, hombres ahí que no dejan entrar a cualquiera. Pero ¿por qué? Entendemos por qué. Este es un lugar santo y Dios nos manda a resguardar quien entra a él. El profeta Isaías dice en su capítulo 35, versículo 8, lo siguiente: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué versículo tan precioso. Primero, hay una promesa. Somos torpes, no estamos glorificados todavía, pero a pesar de nuestra torpeza, Dios nos dice, no se extraviará. Ahora, lo que sí tenemos que ver es la promesa del Señor, que también involucra para nosotros una responsabilidad. Este es un camino de santidad, no pasará inmundo por él. Esa es la iglesia en su estado glorificado, no entra ahí en el sentido figurado, como lo dice el Apocalipsis, los perros no entrarán. En el sentido que ellos veían los perros, no es como nosotros que son mascotas. Pero entonces, debe ser guardada las puertas de la casa de Dios, debe haber valentía para poder decir tanto la entrada como algún día la salida. Nosotros somos una iglesia nueva, pero vamos a tener en algún momento que pasar por esta pena de tener que excomunicar a alguien que entró y no debía haber entrado. No era una piedra viva. Y la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Pero se necesita valentía. ¿Por qué? Porque esto es incómodo. Y lo más fácil y lo más cómodo es decir, no hagamos nada, ahí Dios lo va a ir cambiando. Hay un compromiso. Hay un compromiso, claro que sea, a nadie se le pide perfección, pero hay un compromiso de buscar la santidad y de no vivir como el mundo. Pero para eso se necesita, iglesia de Dios, que de nosotros se diga que somos fuertes, de los valientes de Israel, o más bien valientes de los fuertes de Israel. Cada iglesia debe considerarse entonces la litera del rey, adornada para él. Y el mejor, y esos adornos, vean, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, dice el Salmo. Para él eso es hermoso. Dios ve la santidad como algo hermoso y los que son suyos ven la santidad como algo hermoso. El mundo no, el mundo ya está para tachar y de llamarnos legalistas y todo lo que ellos quieran, pero santidad, santidad de labios, santidad de pensamiento, santidad que se muestra externamente también.
La iglesia está defendida, Dios la defiende, eso tenemos que tener claro, pero también necesitamos nosotros ser defensores de la verdad. Pero para defender algo, usted debe amarlo. Nadie defenderá lo que no ama. Y para que todo esto tenga sentido, Cristo tiene que habitar en su corazón, como dice Efesios 3:7, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Es su corazón la litera del Rey? ¿O en su corazón usted gobierna? ¿Usted es su propio Rey, vive su propio camino? Pero es precioso considerarnos eso, la litera del Rey. La carroza, el lugar de su reposo. Y hay lugar, hay más lugar. Si usted no ha venido a Él, hoy es día para que venga el Salvador. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú en ella nos hablas. Pocas y débiles son nuestras palabras. Haz que sean útiles para el bien de nuestras almas. Sabemos que solo por el poder de tu Espíritu es posible. Hazlo, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Nos disponemos a celebrar la Cena del Señor. Es nuestra costumbre leer lo que está escrito en 1 Corintios